Bueno, imagínate lo triste que anda el lobby de las armas, que antes se alimentaba de la guerra en Ucrania y ahora se le agrega la guerra entre Israel y Palestina. Acuérdense que en metafísica el lobby tiene el nombre de arconte. Y como siempre decimos, el lobby de las armas es, para muchos geopolitólogos, el lobby o el arconte más poderoso del mundo. ¿Por qué? Porque no solamente tiene poderío militar, sino porque además a nivel financiero es uno de los que más mueve. Bueno, muchos me preguntan también por las elecciones en Argentina, cuál es mi opinión. Y yo siempre aclaro que fíjense, por ejemplo, en el caso de Argentina, finalmente algunos dicen, y me parece que tienen mucha razón en hablar de una especie de farsa democrática, porque fíjate, los ciudadanos creen elegir votando, no sé, la marioneta o un arconte de turno, es lo mismo, cuando en realidad los que deciden sobre los grandes características geopolíticas, ¿sí? Los lobbies más poderosos, que son realmente los que manejan el poder, el ciudadano no los vota. Por ejemplo, en Argentina nadie vota a los multimedios, nadie vota al poder judicial también, que es muy fuerte. Nadie vota tampoco al poder de los sindicatos, que también es muy fuerte. ¿Se entiende? Hay muchas que tampoco se lo vota. Por eso se dice que se habla de una farsa. Bueno, me piden también que comente lo de Israel y Palestina otra vez. La verdad que el tema de Israel y Palestina, o del Hamas y el gobierno de Netanyahu, porque esto también hay que recordarlo, ¿sí? Uno no puede decir Israel contra Palestina porque el grupo de poder que maneja Israel es el gobierno de Netanyahu y el grupo de poder que maneja a Palestina es el Hamas. Pero no siempre eso significa que la población esté acompañando eso. Entonces, ha sido un golpe comunicacional. Si uno lo analiza en términos, desde lo que se llama en metafísica, desde el frío, ¿sí? Maquiavélicamente, que es la energía, como dicen en metafísica, la energía luciferina, uno se puede dar cuenta que a nivel comunicacional lo que ha hecho el Hamas es muy importante. ¿Por qué? Porque ha vuelto a poner el tema de Israel y Palestina cuando todo el mundo, yo incluido, lo había enterrado, y lo puso de nuevo ahí a la orden del día, diciendo que hasta que este tema no se solucione, no podrá haber una paz entre parte del Medio Oriente con Occidente. Y lo hizo en un momento en donde Israel ya tenía casi cocinado el tema de Arabia Saudita, y esto, lo que se llaman los acuerdos de Abrahams. Fíjense que Abrahams, en términos de metafísica, es el patriarca, ¿sí? O en la historia de la Biblia, es el patriarca que une a judíos, cristianos y musulmanes. Es el gran patriarca. Entonces era un nombre muy importante el nombre del acuerdo ese. Y cuando ya Arabia Saudita estaba por firmar, lo cual hacía ya la presencia de Israel totalmente aceptada por primera vez, así como en la historia, uno de los periodos más tranquilos, salta este tema del Hamas y separan las comunicaciones. Entonces, eso también es interesante. Y fíjense que uno también tiene que poder ver el tema de Israel y Palestina a nivel más global, de más arriba. Y fíjense cómo
Occidente, desde que comenzó la guerra con Rusia, ¿sí? O desde que Rusia comenzó la guerra con Occidente, como quieran, a Occidente se le están abriendo muchos frentes, como muchos incendios tiene que apagar. El tema de Ucrania es un gran incendio que tiene. El tema de África, el tema de lo que está pasando en África, los golpes de Estado, pero golpes de Estado tipo nacionalistas. También se le están multiplicando los incendios a Occidente, sobre todo a Francia. Y encima ahora el tema de Israel y Palestina. En algún momento Venezuela amagó con un conflicto con el Esequibo, pero al final no pasó nada, pero imagínense la cantidad de frentes. Entonces muchos dicen detrás de estos levantamientos que hay, está el apoyo directo o indirecto de Rusia. Bueno, entonces cada vez son más los distintos grupos de poderes en Occidente que dicen de amigarse con Rusia, poner las cosas tranquilas y mejor apagar todo lo que está ardiendo. Después, fíjense que otro tema, que ya entramos más en un término de metafísica. En términos de metafísica, tanto al gobierno de Netanyahu como al Hamas, o a los dirigentes del Hamas, se les pueden preguntar si de verdad creen que a nivel de la metafísica los fines siempre justifican los medios. Esto es una pregunta de metafísica. Porque ustedes fíjense que la guerra entre el gobierno de Netanyahu y el gobierno de Hamas, una de las cosas en las cuales parecerían competir es a ver quién es más cruel. Más allá de la cantidad, de la simetría que existe, esto siempre lo hemos repetido, a nivel de la geopolítica militar, Israel es una de las 10º potencias del mundo a nivel militar y Palestina no existe. O sea, es una guerra totalmente desigual. Pero lo que uno puede observar, ¿sí? Es que la crueldad en ambos bandos está siendo como muy fuerte. Muchos se preguntan respecto al atentado, al atentado del Hamas y todo eso. Hay muchos analistas que se hicieron la pregunta si Occidente de alguna manera no había sido culpable del atentado en Israel. ¿Sí? ¿Por qué Occidente había empezado a silenciar mediáticamente el tema de Israel y el Hamas? Después, la actitud del Hamas, eso es otro tema a nivel de metafísica, que es la misma pregunta. ¿Los fines justifican los medios? Para los que les interesa este tema, hay un libro de Camus, ¿sí? que se llama Los Justos y que efectivamente habla de este tema, analiza muy profundamente a nivel metafísico el tema de si los fines justifican los medios. Lo aconsejo muchísimo. Siempre con Israel y Palestina, fíjense que como decíamos, ¿sí? Es un... Me están haciendo una pregunta, perdón. Sí. Fíjense, me preguntan si uno de los errores del gobierno de Netanyahu es haber actuado por deseos de venganza. ¿Sí? Fíjense, en metafísica, esos tipos de impulso, y en la diplomacia, ¿sí? la diplomacia tiene mucho en metafísica, esos tipos de impulsos
no se recomiendan, ¿sí? ¿Por qué? Porque, fíjense, en un accionar instintivo y de reacción, ¿sí? No hay lugar para la reflexión. Es como que uno toma decisiones en aguas turbias. Bueno, también me preguntan si... que me escucharon decir en otra transmisión que la diferencia de poder de fuego entre Israel y Palestina es tan desparejo como la diferencia que existía entre el Reino Unido y la Argentina durante la Guerra de Malvinas. Cuando me preguntan siempre sobre el tema de la Guerra de Malvinas y cuál es mi análisis geopolítico, yo siempre digo que se trata de una, y esto lo pueden buscar en YouTube, tengo los análisis más completos respecto a lo de Malvinas, pero yo siempre digo que ha sido una de las guerras más asimétricas que ha habido en los últimos tiempos. ¿Sí? Es como Estados Unidos, es como, imagínense, ¿sí? Es como que Vietnam hubiese invadido Estados Unidos. Eso hubiese sido, es una guerra asimétrica. ¿Sí? Hoy en día la diferencia entre Israel y Palestina es abismal. Ya de entrada Israel tiene bomba nuclear. O sea, se acabó la discusión. Cuando Israel lo decide, se acaba la discusión. ¿Sí? Cuando un país nuclearizado pelea contra un país no nuclearizado, ¿sí? En realidad todo es cuestión de tiempo. ¿Sí? Porque el día que el país nuclearizado quiere terminar definitivamente y militarmente con el asunto, en ese momento utiliza la bomba nuclear. Entonces, en ese sentido, la guerra entre Argentina y Gran Bretaña era una guerra de un país nuclearizado contra otro país no nuclearizado, y encima el país nuclearizado tenía el apoyo del resto del mundo a nivel militar, ¿sí? De todo el aparato de la OTAN. Bueno, es un tema largo y tendidos. Esto también es cierto, ¿sí? A todos los que les gustan las relaciones internacionales y tratar de comprender el mundo a nivel geopolítico, yo siempre les digo, mirá, investiguen por su cuenta, ¿sí? Investiguen para una persona poder analizar geopolíticamente, quiere decir entender realmente este juego de tronos que es la geopolítica. Lo primero que uno tiene que hacer es investigar por su cuenta quiénes son esos tronos, ¿sí? Quiénes son los que gobiernan realmente el mundo. Empiecen, ¿sí? A investigar, búsquenlo en internet, háganle la pregunta a la inteligencia artificial. ¿Quién gobierna el mundo? Y ahí empezará la cosa a ser más divertida. Y esto también lo digo, ¿sí? Vuelvo al tema de las elecciones en Argentina, las elecciones en México, las elecciones en Chile. La verdad que el ciudadano, y por eso hablamos de un ciudadano que está dormido a nivel metafísica, lo que en el budismo se le dice el término pasú, ¿sí? Como que el que está dormido, el que no alcanza a ver el tablero. Si el ciudadano supiera en realidad cómo las personas entre las cuales el sistema le deja elegir tienen finalmente tan poca poder de decisión en el cotidiano del ciudadano, en su cotidiano, se daría cuenta entonces de en qué tipo de sistema de alguna manera está viviendo. Damián, habla algo del narcotráfico. Bueno, a todos los que se interesan en comprender también la geopolítica del narcotráfico, pero a nivel global, hay algo que está pasando sobre todo y que está afectando, yo diría, a todo Occidente, y en el cual incluyo a la América Latina, es que se produjo una mutación en
el lobby del narcotráfico o en el tema del narcotráfico. El fentanilo, de alguna manera, ha desplazado a el rey de los últimos 50, 60 años, que era la cocaína, y que tuvo su máximo exponente en Pablo Escobar. ¿Sí? Para lo que les interesa el tema del narcotráfico en América Latina, vean la novela El patrón del mal. Y ahí está resumida la historia de la geopolítica del narcotráfico. Todo lo que dice Pablo Escobar, cuando Pablo Escobar analiza, o en el guión, analiza el tema de narcotráfico a nivel de Colombia y a nivel global, es de una profundidad que es extraordinaria. Bueno, entonces, el cambio, ¿sí?, de que el fentanilo desplazó a la cocaína, eso es un hecho muy importante en la historia del narcotráfico. ¿Por qué? Porque la hoja de coca deja de ser prioritaria, ¿sí?, como lo ha sido durante los últimos 50, 60 años. El fentanilo es 100% químico. Y la cocaína tiene un porcentaje de la madre tierra. Entonces es un cambio muy importante, porque entonces, esto es muy importante, a nivel metafísico es importante y a nivel geopolítico también es importante, porque ahora, obligatoriamente, si uno quería producir cocaína en América Latina, tenía que tener una conexión con la selva amazónica del continente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que uno obligatoriamente necesitaba estar en toda la franja amazónica, sea en Colombia, sea en Perú. Con la llegada del fentanilo, ¿sí?, ya el fentanilo puede construirse solo con productos químicos. Ya no se necesita eso que estaba en el continente latinoamericano. Entonces se abre una especie de caja de Pandora, y por eso, por ejemplo, empieza a crecer en tantos lados, ¿sí?, en lugares que por ahí antes no se veía. Por ejemplo, el caso de Rosario, en Argentina, es un caso muy importante, por este tema, ¿sí?, de que se crean como polos. El fentanilo se puede producir, hay una serie también en Netflix donde muestra este tema de los laboratorios, cómo pueden producir su propia droga. Entonces los carteles es como que se van como convirtiendo en células. Es mucho más difícil de controlar, porque cualquiera puede producir fentanilo. Entonces eso va por un lado, y eso produce unos cambios en la ruta del narcotráfico. Bueno, es un tema largo y tendido, pero siempre digo, los que se quieren interesar a la geopolítica del narcotráfico tienen que, para mí, entender, y sobre todo lo que le da mayor flujo financiero, tienen que entender este tema de cómo hoy ponerle la cocaína y el fentanilo están cambiando de reinado. Sí, otro tema, y entramos también en el tema metafísico e histórico, porque me preguntan qué puedo decir del conflicto y si me parece bien que Israel quiera ser reconocido como Estado hebreo. Eso es una pregunta muy, muy interesante, y por eso es importante en esos casos saber decir qué es exactamente hebreo, cuál es la diferencia entre hebreo y judío. Para entender el caso de Israel y Palestina es muy importante poder diferenciar lo que es un hebreo de lo que es un judío, de lo que es un israelita. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y fíjense que en ese sentido yo entiendo a los países árabes que rechazan de conocer al Estado hebreo. ¿Por qué? Porque fíjense que los hebreos son los ancestros, ¿sí?,
de los judíos, de los musulmanes y de los cristianos. Entonces, cuando Israel quiere que lo reconozcan como el Estado hebreo, quiere decir que quiere que lo reconozcan como el jefe y el más antiguo de todos. ¿Sí? Porque es como se está adueñando de toda de toda la rama semítica. Y es normal. Y es normal que los árabes cuestionen, le dicen, no, pará. Nosotros, un árabe le podría decir tranquilamente a un israelí, nosotros somos tan hebreos como vos. Un cristiano le podría... ¿Por qué? Porque son los ancestros. Y los hebreos son tribus que vivían antes de que las tierras de Canaán se separen y den historia y den nacimiento al fractal, a esa segmentación que se da entre musulmanes, cristianos y judíos. Entonces hay que entender, se entiende. Yo cuando a mí he charlado con muchos geopolitólogos árabes y hasta con sufistas árabes, y me decían esto de que Ibrahim o Abraham, que es para ellos el representante del pueblo hebreo, dice, es muy importante para ellos. Si yo digo que ellos son el Estado hebreo, yo estoy diciendo que ellos son mi patriarca, mi Ibrahim. Es muy fuerte. ¿Sí? Habría que buscar otra manera de nombrarlo. Tal vez es una pregunta que puedo dejar ahí colgando. Bueno, hasta acá hemos llegado con el tema de la geopolítica y la metafísica. Les agradezco muchísimo las preguntas, porque siempre las preguntas es lo que te ayuda a reflexionar. ¿Sí? Fíjense que en la metafísica se dice que el conocimiento se va adquiriendo yendo de pregunta en pregunta. Así que muchísimas gracias por las preguntas. Le mando un abrazo y le digo hasta la próxima.